¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, para comenzar la clase, primero que todo, pues buenos días para todos. Espero que estén bien. Eh, Espero pues que toda la situación que se está dando en este momento les haya cogido de la mejor manera y que hayan pues tenido tanto la fortaleza de carácter como de disposición para enfrentar esta situación, ¿vale? Bueno, para comenzar, estamos en el mes mariano, entonces vamos a hacer una actividad y es que durante nuestras clases vamos a rezar el Ave María, pero vamos a hacerlo en latín para pues, mirar a ver si de aquí al final del mes logran aprender el Ave María en latín, ¿vale? Entonces van a repetir después de mí, ¿vale? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, quienes lo hayan hecho acaban de rezar el Ave María en latín. Si se dan cuenta, no es demasiado difícil. Listo, chicos. Entonces, para comenzar, recordemos que para agustinología tenemos un trabajo que es para entregar el día de hoy, que había quedado desde hace ya tiempo y que les dejé las diapositivas el viernes pasado, pues ustedes ya tenían las diapositivas. Supongo que algunos no han accedido a la plataforma ni a los trabajos, pues por lo que la vez pasada fue festivo. Entonces ya al final de la clase vamos a mirar cómo hacemos para ello, ¿vale? Pero recordemos que tenemos que tener en cuenta que para la próxima clase necesitamos ya ir avanzando, ir cerrando trabajos, ¿listo? Entonces, por ahora, no siendo más, les voy a compartir las diapositivas que les había dejado en la clase pasada para que podamos empezar a observar un poco el tema sobre el conocimiento de Jesús, ¿listo? Por ahora vamos a hacer eso. Bueno, entonces, respecto al área de religión, que es lo que nos interesa, lo que vamos a hacer el día de hoy es comprender más o menos cómo algunas culturas entienden la imagen de Jesús, cómo lo conocen, qué sabe la gente que no es cristiana acerca de Jesús, qué es lo que piensa de ellos. ¿Listo? Entonces ya saben, cualquier cosa, preguntas si las tienen por favor al chat o de lo contrario pues piden la palabra y yo les escucho. ¿Listo? Entonces pues comencemos. Bien, les decía que hay que distinguir entre revelar y conocer. Por ahora, esta es una idea que no va a quedar muy clara, sino hasta la siguiente presentación. De la semana 3 ya les subí las diapositivas, pero pues creo que si no alcanzamos hoy, entonces tendríamos que empezar a mirarlas la próxima clase, ya cuando estén los cursos divididos, ¿vale? Por ahora vamos a hablar acerca de que revelar y conocer es diferente. Y lo que vamos a mirar es que desde el hinduismo, judaísmo, budismo e islam, vamos a mirar cómo se conoce a Jesucristo, es decir, qué se sabe acerca de él, qué es lo que dicen de Jesús. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el hinduismo. Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, es lo que se dice de él. Parece ser que lo comprenden como un gran maestro, una persona muy importante que llegó a un punto muy alto para hablar acerca de la paz y del amor. Entonces, una de las cuestiones más interesantes precisamente es que el hinduismo, siendo una religión más antigua que Jesucristo, lo considera un tipo respetado, es alguien que se respeta, es alguien muy importante porque se considera un maestro de la paz. Más o menos es lo que se dice. Según un texto que se llama el Bhavishya Purana, que es un texto antiguo, más o menos data de unos 3000 años antes de Cristo, se anuncia pues el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha.
para el hinduismo, Isha va a ser un gran maestro que va a hablar acerca de la paz. Y para ellos, esa escritura está prediciendo a la llegada de un avatar. No sé si ustedes vieron Avatar, la leyenda de Aang. En ese sentido se entiende Avatar. No con los superpoderes, tampoco está allá, pero sí como alguien que está llamado a ser un líder. Y en sánscrito, que es una de las lenguas más antiguas que se conoce, se le entiende como aquel que desciende, es decir, que baja del mundo espiritual al mundo material. Parece ser que para el hinduismo se cumple de cierta manera esa profecía en la imagen de Jesucristo. En tanto, van a considerar que Jesús, de cierta manera, estaba predispuesto para llegar y hacerse un ser humano siendo un ser espiritual, para traer un mensaje de paz. Más o menos es lo que comprende el hinduismo, ¿vale? ¿Se va entendiendo? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí, Sí, profe, se escucha bien. Listo, vale, gracias. Bueno, tenemos además de que el hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús porque es un ser iluminado. Para ellos la luz es algo muy importante porque la luz implica no solo conocimiento racional, sino, digamos, la capacidad, la luz está relacionada con lo que se llama para ellos el tercer ojo, que es la apertura al conocimiento de lo más espiritual y de lo más profundo, de aquello que no es tangible a los ojos, de aquellos que son capaces de, por ejemplo, pues ellos tampoco es que lo entiendan de una manera extraña, sino, por ejemplo, una persona que es muy buena dando buenos consejos es porque tiene cerca de abrirse el tercer ojo, en tanto es capaz de comprender un poco mejor las situaciones que no son evidentes a los ojos de los demás. Hay tres ideas que son influyentes, es decir, que tiene el hinduismo y que pertenecen originalmente al mensaje cristiano, por decirlo de alguna manera, que el hinduismo aceptó como ideas válidas para su religión. Son el amor al prójimo, servirle al semejante y actuar sin violencia. Esas son tres, digamos, de las ideas importantes que, por ejemplo, Gandhi defendía, pero que reconocían que era producto de el encuentro con el mensaje cristiano. Después de que Jesús es crucificado, después de que muere, etcétera, hay algunos de los apóstoles que se desplazan, sobre todo Matías, que se desplazan hacia la India. Y si bien muchos no aceptaron el cristianismo, sí encontraron en la imagen de Jesucristo una idea importante para asimilar hacia su propia religión. Esto va a suceder sobre todo en India. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, pues una idea importante que puede servirles para comprender cómo es que los hindúes ven a Jesucristo. Lo de actuar sin violencia es un imperativo importantísimo porque va a ser, digamos, el elemento que va a ser protagonista, por ejemplo, en la resistencia que logró Gandhi cuando trataban de liberarse de los colonos ingleses. O sea, sí tiene al menos un mínimo de utilidad. ¿Listo? Bien, los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez o a través de un solo personaje o un solo pueblo, ¿no? Para ellos es común que exista de maneras diferentes. Esto lo dice el profesor Jorge Luis Mesa, un profesor quizás de los más duchos en teología de Colombia, que es de la Universidad Pontificia. Para él, Dios no se revela de una sola manera. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los dioses tienen diferentes facetas o diferentes formas de los dioses del hindú, porque quiere decir que Dios se ha revelado de diferentes maneras a los diferentes pueblos. Para ellos, por ejemplo, no es casualidad que, por ejemplo, en la religión de los mayas o en la religión de los indígenas centroamericanos, haya una idea de un dios muy grande que tuvo alguna vez una lucha con el sol, tal como la tienen, por ejemplo, algunas de las tribus de Siberia al norte de Rusia. Para ellos, lo que quiere decir simplemente es que Dios ha querido revelarse de diferentes maneras, con diferentes personajes, a diferentes pueblos y de maneras diferentes. Es decir, Dios es tan grande que se revela de formas diferentes para que lo comprendan mejor las diferentes culturas. Y esa es la razón por la que Dios viene a ser diferente, entre comillas, en cada cultura sin perder pues su esencia divina. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
No, ¿Preguntas? profe, yo no. No, Vale. profe. No. Listo. Perfecto. Bueno, entonces en resumen, el hinduismo dice que Jesús es una imagen importante, un ser iluminado, y parece que se cumple en él una profecía que era de un ser espiritual que vendría a ser un ser material para traernos paz. Vamos a hablar acerca del budismo. Entonces, les explico, el hinduismo es una religión muy antigua, más o menos de hace unos 3.500, 4.000 años antes de Cristo, mientras que el budismo es de más o menos unos 600, 700 años antes de Cristo. El budismo parte del hinduismo y comienza con el trabajo que va a venir a realizar Siddhartha, que es pues Buda. Él considera de una manera un poco diferente el hinduismo, apartándose un poco digamos, de las filosofías hinduistas que tenían más de 3.000 dioses y considerando que la cuestión espiritual tenía que ver más con una conexión con el mundo. En tanto más conectado está el individuo con la naturaleza y con las fuerzas que mueven la naturaleza, más tranquila va a estar su alma y es más posible alcanzar pues, la revelación y el verdadero conocimiento. Para muchos budistas entonces Jesús fue un ser iluminado y fue un gran maestro. Dice José Castelao, yo siento a Jesús más cerca por su humanidad, no lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a él, pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. Es decir, para el budismo, ese Jesús es uno de los prototipos, de los ejemplos que nos ha podido enseñar cómo es que hay que comportarse. Y comportarse en el sentido de poder comprender que hay unas formas de vida que se pueden hacer, sobre todo desde un mensaje del amor. La novedad del mensaje cristiano, y tal vez por lo que ha llegado a nuestros días en parte, se debe a que es de las primeras religiones que predica amor hacia los enemigos y cuidar a los más débiles, a los pecadores, a los que hacen las cosas mal, a las mujeres, a las prostitutas, a los niños, porque ninguna otra religión lo hacía. ¿Sí? Solamente el cristianismo es el que por primera vez se fija en los pobres como seres que deben ser atendidos. ¿Listo? Entonces, para el budismo, Jesucristo representa entonces un ser humano, ¿no? A ellos no le consideran un Dios, sino un ser humano que hizo las cosas bien durante su paso por la tierra y que ha enseñado a vivir desde el amor, ¿vale? Es un ser digno de imitación en ese sentido. Bien, en el budismo entonces existen personas como Jesús que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo. Para el budismo no se trata entonces, como en el cristianismo, de que Jesús él sabe muchas cosas porque se comunica con su Padre, sino porque está tratando de despertar constantemente, igual que todos los seres humanos, de conocer un poco más, pero él ha alcanzado un lugar muy alto en esa sabiduría y es lo que le ha permitido tener esos sentimientos tan grandes que se expresan de manera tan sencilla en sus palabras. Esa es, digamos, una de las ventajas del cristianismo también, y es que el budismo comprende que su lenguaje es supremamente sencillo y por ende es muy fácil de interpretar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en otras religiones o en otros tipos de pensamiento, por lo general es muy complicado seguirle el hilo a una teoría. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, desde la persona más ignorante de la vida hasta la persona más brillante y doctor en teología de no sé qué universidad, todos están de acuerdo en que Jesús representa un misterio y que se pueden llegar a conocer de cierta manera cómo es que se ha entendido la imagen de Jesucristo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya saben, el Dalai Lama, pues es el líder más importante del budismo, y él asegura que contemplar a Jesús de Nazaret bajo la óptica de esos modelos humanos nos ayudaría a entender su propia naturaleza. Para el budismo, para entender a Jesús, esa figura que ha sido enigmática tanto para Oriente como para Occidente, lo lograríamos más fácil si nos alejáramos un poco de la idea de que es un Dios. Si dijéramos solamente y aceptáramos como es un ser humano y punto, todo sería más fácil para comprenderlo. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas del budismo. No, profe, todo claro. Vale, listo, chicos. Espero no estar siendo demasiado aburrido. Bien,
Vamos a hablar acerca del judaísmo. Esta es ya la tercera religión, digamos, referente a la imagen de Jesucristo. Como ustedes saben, Jesucristo era judío y entonces se supone que estuvo siempre dentro de la comunidad judía. Se sabe que pues entonces Jesús nació, vivió y murió como judío. Y en la visión monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Por el hecho de que Jesús nació como un ser humano, es imposible que llegue a ser Dios. Por ende, no es un Dios como lo piensa el cristianismo, no es el Mesías, no es el ungido, para nada, es un ser humano común y corriente. Y esto va a tener de cierta manera unas consecuencias porque en el concilio de Nicea, que es en el año 382, es cuando va a quedar concretada la idea de que Dios es verdadero Dios y verdadero, de que Jesús, perdón, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, que goza de la naturaleza humana y la naturaleza divina en sí mismo. ¿Listo? Eso no lo va a aceptar el judaísmo simplemente va a predicar que Jesús es un ser humano común y corriente. Si bien el judaísmo cree que Jesús tenía un mensaje importante y que tenía sentido, digamos, seguir el hilo de su conversación, ellos no creen que sea el Cristo. Entonces, para ellos, de cierta manera, es una ofensa llamarle Jesucristo. ¿Sí? Jesús Christus, no, sino solo Yeshua, que era su nombre oficial. Yeshua ben Joseph, que significa Jesús, el hijo de José. Ese es el nombre de Jesús y no debe agregársele nada más para los judíos. ¿Listo? Sabemos que lo que se sabe del Jesús histórico es realmente poco, es decir, si sobre Jesús existió o no existió, pero sí se sabe, y el judaísmo lo comprende así, incluso los historiadores, que hay por lo menos, entre comillas, pruebas de que Jesús sí existió realmente como una persona. Si alguno desea investigar un poco más, les recomiendo leer a dos historiadores antiguos que son Tácito y Flavio Josefo. Ambos son historiadores del Imperio Romano y ellos detestaban el cristianismo, empiezan a escribir en sus cuentos. Entonces el gran Nerón empezó a perseguir a unos hombres que se ríen groserías, que seguían a un tal Jesús, un tipo que vivió en la época de Pilato y que fue asesinado en su tiempo, que fue lapidado, algunos dicen que fue lapidado, otros dicen que fue crucificado, etcétera, etcétera. Si se sabe entonces, por lo menos se tienen algunas pruebas importantes de que en efecto Jesucristo sí existió como persona, como ser humano, al menos eso es evidente. ¿Listo? La profecía para ellos, es decir, la revelación de nuevas formas en que se comprende a Dios, para ellos termina 400 años antes del nacimiento de Jesucristo con Malaquías, que va a ser un importante profeta del judaísmo. Después ya no va a haber tantos, digamos, profetas importantes para el judaísmo, porque la época de revelación termina y lo que se espera es simplemente que regrese Elías. En el libro de Elías, en el Antiguo Testamento, lo que se dice es que Elías fue llevado por un carro de fuego al cielo y todavía esperan que regrese. Para el cristianismo, Elías regresó en la figura de Juan el Bautista. Entonces, Jesús, para el judaísmo, no es más que una figura así importante, inteligente, pero carente de todos los atributos que decimos en el cristianismo de que sea un Dios, de que sea el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? No, profe. Perfecto. ¿Listo? Y vamos con la última religión. Yo espero que vayan tomando nota, porque pues, sería interesante que fueran tomando nota. ¿Vale? Y la última religión va a ser el Islam. ¿El Islam qué dice? Que Jesús, Isha, en el árabe se dice Isha, es considerado uno de los profetas más grandes de la humanidad y tienen una particularidad y es que también la Virgen María tiene una figura preponderante. Como ustedes saben, el Islam se va a hacer más o menos en el año 669 bajo las ideas de Mahoma, y va a tener su gran fuerza durante toda la primera mitad del siglo VIII hasta el año 711 más o menos, donde ya llegan a España. ¿Sí? Toda la historia de las cruzadas es supremamente interesante y de cómo el cristianismo y el islam estuvieron luchando durante toda la Edad Media, pero no nos podemos quedar en ello por ahora.
Vamos a decir entonces simplemente que para el Islam actual, Jesús y la Virgen María son figuras importantes, pero no tienen ninguna relación con Dios. Son profetas muy grandes que enseñaron cosas importantes. ¿Sí? Entonces, para el Islam, Jesús fue un siervo de Dios. Un siervo de Dios es alguien que estaba sirviendo constantemente a Dios y por ende es alguien que alcanza cierto grado de sabiduría. También creen que su madre fue una santa sierva de Dios, pero ninguno es socio en la administración del universo. Es decir, no existe la idea de Jesús como redentor, eso no está. Pero, sin embargo, sí está la idea de que son importantes en tanto siervos de Dios, que es un grado, digamos, casi como el de santidad, si lo equiparamos al cristianismo. Es un santo, pero no se le reza ni se le pide nada. A Jesús no se le debe pedir nada. Así como en el cristianismo, nosotros, se supone, en el cristianismo, no se le puede pedir nada a los santos. Jamás, porque los santos no conceden milagros. Ni siquiera la Virgen María concede milagros. Es un error muy de la Rosa de Guadalupe, y sigo peleando con la Rosa de Guadalupe, pero es la verdad. La Rosa de Guadalupe sigue diciendo como, no, entonces hay que la Virgencita concede milagros, y no. El cristianismo detesta y rechaza esa idea porque solamente Dios puede hacer milagros, solamente Dios, ni siquiera la Virgen María. Su papel se limita simplemente a ser intercesora y hasta ahí. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? También para el Islam, Jesús tiene entonces pues esa categoría de ser santo, no Dios sino santo, y no se le puede pedir nada, sino solo se le pide a Allah, que es el verdadero Dios. Y en el Corán se le llama el ungido o espíritu de santidad. Esa es la manera en que el Corán se refiere al cristianismo. Precisamente porque el Corán parece ser que está basado en algunos fragmentos en varias de las ideas de Jesucristo y también del judaísmo, claro que sí. Y pues es importante decir que se le refieren habilidades para hacer milagros, lo que quiere decir que es un santo de los más importantes, de los que está en la categoría más alta. ¿Listo? Entonces Jesús es importante, pero no es un Dios, para ellos no es un Dios. Y pues el dogma de la naturaleza divina, que era el que les venía diciendo sobre que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que por eso fue que nosotros los seres humanos podemos tener acceso al mundo divino, eso va a ser en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia en el año 451. Pero pues para el Islam obviamente no va a ser respetada esa idea. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen de las más antiguas que se encuentran sobre cómo representan los islámicos a Jesús. Una cosa interesante es que los islámicos no hacen dibujos, ni imágenes, ni estatuas de los dioses o de los santos, porque para ellos, por ejemplo, Dios no se puede representar de ninguna manera. Es un insulto siquiera querer hacer un dibujo de Dios. Entonces lo que se hacen es algunas representaciones como modo de bocetos sobre algunos santos importantes para ellos. En este caso tenemos a Jesucristo, el que les muestro. Este de acá es Jesucristo, el de esta parte de la derecha. Y si ustedes se dan cuenta, tiene una especie como de ki de Super Saiyajin, porque eso quiere decir la capacidad y la grandeza del alma. Por este lado van a estar entonces, más hacia la izquierda, van a estar los apóstoles, y también tienen pues el alma, pero no igual de grande, pero sí es como una llama que se alimenta por estar con los sabios. Para ellos el alma es algo así como una llama, todos la llevan adentro, pero en el caso de cuanto más se acerquen a las personas más sabias, más grande es la llama que configura cada una de las almas. ¿Sí? Entonces en el caso de Jesús, pues fue precisamente uno de los que tenía la llama más grande. Una pregunta. Sí. O sea, ¿será que si alguien se acercara mucho, o sea, como a lo que enseñaba Jesús, podía hacer llegar a ser igual a él? O sea, en el Islam. No tanto como un igual, porque de cierta manera, espérate, muestro por acá, hay una cuestión y es que aquí se le llama el ungido o espíritu de santidad. Ese tipo de capacidades de ser grande no son 100% obra del ser humano, sino que también se deben en buena medida a lo que Dios disponga. ¿Sí? Ellos tienen una idea que de hecho le copiaron a San Agustín, aunque no lo quieren reconocer como siempre, pero uno no llega a ser sabio o conocer a Dios porque uno lo desee, sino porque Dios ha querido que uno lo pueda conocer, porque Dios ha querido mostrarse. Y en ese caso,
Jesús es uno de los grandes precisamente porque Dios le llamó la atención por su buen comportamiento y quiso darle de cierta manera esa llamada. Si bien uno puede hacer cosas para ir creciendo de a pocos, no siempre es posible y solamente Dios dispone qué tan grande es la llama de sabiduría, que pues no es precisamente sabiduría, sino más como trascendencia, solo que no hay como una forma fácil de traducirlo, de comprenderlo, pero es así como se entiende, ¿sí? Acercarse mucho a la imagen de Jesucristo, históricamente o espiritualmente hablando, sí ayudaría porque tiene algunos conocimientos que si se logran asimilar y comprender muy bien, van a ayudar al alma a crecer, a crecer como esa especie de llama, ¿sí? Ah, listo, profe. Gracias. Vale, Tomás, creo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sobre religión? Esta es la manera como se comprende a Jesucristo, ¿vale? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, si les preguntan qué se sabe de Jesucristo o cómo conocen a Jesucristo en otras culturas, podemos decir que al menos desde estas 4 visiones, en resumen, se le observa como un ser importante, como un ser muy, muy inteligente, un ser muy sabio, pero que no alcanza a tener la idea de ser un Dios. Esa es una naturaleza que él se le ha negado. ¿Listo? Bien, chicos, hasta aquí lo que he querido mostrarles es cómo conocer a Dios. Lo que veremos en la semana 3, obviamente, pues no creo que alcancemos hoy, solamente vamos a dar algunos pequeños respingos y vamos a ver un poquito más ya en la clase con cada uno. Es la naturaleza, pues, de la revelación. ¿Listo? Por aquí solamente vamos a dejar entonces la idea de que para conocer a Dios es simplemente acercarse a las lecturas y leerlo como un ser histórico, y así es que se le conoce. ¿Listo? Esta mañana, pues, hola. Bien, esta mañana les dejé por acá en la semana 3, porque para la próxima clase se supone ustedes ustedes deben realizar un trabajo, entonces todavía no les vale. Me le dices a Ana entonces que después se conecte, después revise en video, ¿listo? Ana Sofía, gracias. Lo que tenemos que hacer en la próxima clase, creo que será en la próxima clase, es decir, la otra semana, vamos a hablar acerca de un poquito de la cuestión de revelar y conocer. Entonces, ese trabajo, si bien se supone que está para la próxima clase, que hubiera sido el 15 de mayo, de pronto podemos comprender darle un placito chiquitico o dejamos ese 15 de mayo mejor. Sí, dejémoslo para el 15 de mayo que tengo religión. Y ahorita sí les doy un placito más para agustinología porque sé que algunos no tienen dispuesto todavía el trabajo de agustinología, la mayoría. Y pues es precisamente porque la clase pasada no tuvimos clase. ¿Listo? No te preocupes, Nicolás, no te preocupes. Solamente voy a dar una pequeña introducción al tema de la semana 3 para que sea más fácil para todos. La cuestión sobre revelar y conocer. Ya sabemos más o menos un poquito qué es conocer, que es acercarse al fenómeno tal y como se presenta, tal como se ve. Vamos a hablar acerca de conocer, de revelar, perdón. Entonces, tenemos 2 cosas diferentes y es que lo que vemos con culturas es el conocimiento que tienen de Jesucristo. Si ustedes se dieron cuenta, en todas las diapositivas anteriores, vimos es cómo lo conocen. Es un conocimiento que no está de acuerdo con el cristianismo, pero el cristianismo no dice están mintiendo. Dice, sí, dicen la verdad, al menos en cuanto ellos lo que pretenden es conocerlo. ¿Sí? Para el cristianismo, y esto es importante, el cristianismo, la Iglesia Católica, nunca rechaza el discurso que se tiene en otras religiones sobre la noción de Jesús. Si en algún momento dicen algo, entonces que la iglesia no está de acuerdo, dicen, es una forma como ellos nos comprenden, pero no quiere decir que estén equivocados. Andrés Felipe, ¿se manda por correo o por Classroom? Porque yo se lo envié por correo, pero no sé si lo recibió. Andrés Felipe, el trabajo lo mejor sería enviarlo por Classroom, pero sé que muchos lo enviaron por correo.
Entonces, no hay problema. Solo que hasta esta semana empiezo a revisar los correos porque han llegado bastantes y entonces para contestar el recibido prefiero primero revisarlos. Porque a veces o los documentos no están completos o no se permite observar bien. ¿Listo? Pero si quieres asegurarte bien, pues lo envías por Classroom, que es lo que primero revisa. Bien, entonces, por ahora es esta idea cerca de que el conocimiento es tratar de acercarse al fenómeno, mientras que revelar va a ser como Dios se acerca al ser humano. Es, digamos, como la principal noción, pero vamos a profundizar un poquito más en la próxima clase. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Profe, pues yo tenía una pregunta, pero del tema anterior. Dale, cuéntame. Pues la Meca, ¿cómo a qué hace referencia en nuestra religión, o sea, al cristianismo? Si hubiera, digamos, como alguna forma de compararla, sería con la Basílica de San Pedro. Es el lugar, digamos, como más santo porque es el lugar de residencia más importante para esa sociedad. Para el cristianismo sería como la Basílica de San Pedro, más o menos, sería como una posible comparación. Gracias. Listo. Sí, Daniela, yo dije que pues obligatorio enviarlo por el correo, pero es porque al principio no estaba habilitada la plataforma de Classroom para recibir documentos. Pero si lo desean enviar por Classroom sería más sencillo, de hecho, más sencillo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Bueno, No, profe. muchachos, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, pues hasta aquí queda la clase de religión. Y pues, vayan, aprovechen, tomen algo, descansen y ya nos vemos en un ratico para agustinología. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, pues, cuídense, muchachos. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Chao. Vale, vale.